Hemos estado hablando recurrentemente del concepto de la misión. Nos quedan algunas semanas para terminar a hablar de esta temática tan interesante que es tal vez una aplicación práctica de todos los temas que vimos con antelación. Lo que significa ser parte del reino de Dios como cristianos en términos personales, pero lo que significa ser miembros del reino de Dios también como iglesia, ¿sí? La iglesia es la señal del reino de Dios y tiene una labor única, exclusiva también, que es predicar el evangelio de Jesucristo, que es formar discípulos y enseñar, por supuesto, esto y predicar hasta lo último de la tierra, pensando en la extensión siempre del reino de Dios y su justicia. Así es que nuestra responsabilidad, como hemos dicho, desde aquí y hasta lo último de la tierra, ¿cierto? Eso es el privilegio de la iglesia y gracias al Señor por tantas personas que tienen este interés de que el evangelio de Jesucristo sea conocido, que tienen interés y se esfuerzan para que muchas personas de todas las culturas, en todo lugar y en todo tiempo, conozcan a Jesucristo como Señor y como Salvador. Así es que en ese contexto hemos visto todas estas temáticas. Las letras cada vez están más pequeñas. Voy a tener que cambiar el formato porque ya la frase no se lee ya prácticamente. Bueno, ¿ven? Mire, todo eso hemos visto con respecto a lo que es la misión de la iglesia. ¿Bien? Y la última, la que nos convoca hoy, la semana pasada vimos la misión y el llamado de Dios al ministerio. He tenido excelentes conversaciones con varias personas respecto a ese tema, el tema del llamado de Dios al ministerio. He tenido la oportunidad de compartirle cuestiones más específicas porque no todo se puede predicar y no todo se puede enseñar desde acá, sino que requiere algunos diálogos muy particulares porque para poder enseñar acerca de lo que es el ministerio también hay que enseñar algunos aspectos que son complejos y difíciles y es necesario comprenderlos y conocerlos. Después que conté a algunas personas esa parte más compleja y difícil, me dijeron, pastor, usted no contó eso en la predicación. Pues, no era tan bueno parece después de todo, ¿no? A lo que se están riendo saben a quiénes me refiero. ¿Bien? Pero bueno, por supuesto que es desafiante y es maravilloso servir al Señor. Eso no significa que esté exento de complejidad, muy por el contrario, más en un mundo que rechaza al Señor, servir a Dios y querer hacerlo en términos integrales y ocupar tu tiempo en eso, por supuesto que tiene desafíos, ¿cierto? Y tiene muchas demandas. Así es que ha sido un buen tema en ese sentido, mucho diálogo y hoy quisiera que nos enfoquemos en la misión y el ministerio de enseñanza bíblica. ¿Bien? El ministerio de la enseñanza, el ministerio entonces de compartir quién es Jesucristo, de compartir su palabra. Algo tan relevante, algo tan insustituible en la vida de la iglesia y que está dentro del marco de lo que es vocación. La semana pasada hablamos de la vocación en términos amplios y hablamos del ministerio pastoral, cierto, evangelista, en términos amplios. Y hoy voy a hablar también de lo que es el ministerio, pero en términos más focalizados que tiene que ver con la enseñanza. La vocación, dijimos, es un deseo y una inclinación personal hacia una profesión, carrera o actividad. Se construye con el tiempo, influida por las experiencias y el entorno. Además de lo profesional, representa una guía para la vida que brinda sentido y autorrealización. Por eso siempre le dicen a uno que trate de enfocar en aquellas cosas que realmente te apasionan. Mucha gente dice eso, ¿no? En aquellas cosas que realmente le dan sentido a tu vida, porque finalmente ejercer la vocación tiene que aportar autorrealización, me tiene que dar un sentido de propósito en la vida. Tengo que ser feliz con lo que estoy haciendo, aun cuando eso no siempre se cumple por diferentes factores, al menos debe haber un esfuerzo en esa lógica. Se compone por factores individuales, como los gustos personales, los intereses, las habilidades, la personalidad, y tiene factores sociales, la familia, los amigos y el contexto sociocultural. Así es que descubrir la vocación es uno de los grandes desafíos de la vida y después ejercerlo. He visto mucha gente que se prepara y se capacita para un área determinada y a veces por diferentes motivos no puede ejercerlo. Y eso obviamente también genera espacios de frustración. Así es que en ese contexto está el de la enseñanza. Oye, con esto volví no sé cuántos años atrás, sabía que iban a reírse cuando miran a decir, ¿alguien aprendió a leer con eso, no? ¿Sí? El silabario hispanoamericano. ¿Sí, también? Pensé que todavía lo estaba usando para aprender. Bueno, ya, ok. Está bien. Es que es maestra, ella es profesora, para los que no saben. Estamos aclarando algunas cosas acá públicamente. Ya, está bien, hermana, muy bien, hermana. Entonces, la enseñanza
obviamente es parte de nuestras vidas. Todos nosotros hemos sido enseñados y hemos sido guiados, ¿cierto? La enseñanza, una pequeña definición, es la transmisión de conocimientos, valores, ideas entre las personas, realizada por medio de una acción voluntaria, intencional y dirigida. O sea, uno quiere lograr algo en la vida de alguien, o alguien quiere entonces lograr algo en su propia vida, y por lo tanto entra en un proceso donde adquiera ciertos conocimientos, valores e ideas, ciertos contenidos que le ayuden a desarrollarse, a crecer, ciertas herramientas, ¿cierto? Así es que el objetivo de todo esto es contribuir a la formación integral de una persona. Este proceso implica una práctica social en la que una persona desea enseñar y otra está dispuesta a aprender. Bien, es algo muy básico, muy sencillo. Aquí en la iglesia hay varios que son profesores de profesión, ¿sí? Así es que han ejercido esto desde la perspectiva vocacional, por supuesto. Y puse esa imagen del silabario hispanoamericano porque después van a darse cuenta de que a veces el origen de las cosas está asociado a elementos que no logramos necesariamente comprender o a lo mejor los desconocemos, ¿bien? Solamente quédense con esa imagen y lo que eso implica. Y una de las cosas que más me gustaba del silabario, yo aprendí a leer muy chiquitito, mi mamá me enseñó a leer en casa, entonces yo cuando llegué a pre-kinder, yo leía, tenía 4 años creo cuando aprendí a leer, una cosa así. Entonces, cuando llegué leía las instrucciones, leía cosas en el colegio y estaba muy chiquitito, pero mi mamá se enfocó en enseñarme a leer y usaba ella el silabario. Y me acuerdo que me gustaba mucho porque tenía, bueno, las vocales muy básicas, pero tenía imágenes, ¿cierto? Entonces era una combinación muy lúdica, era una combinación muy atractiva. Hoy en día los chicos acostumbrados a los colores y todo eso no entienden lo que significaba para nosotros el silabario hispanoamericano. ¿Se acuerdan que era bien en blanco y negro? O sea, no tenía colores, nada, uno tenía como que imaginar muchas cosas. Pero la forma acompañaba una letra, la forma acompañaba un sonido, la forma acompañaba una palabra o un concepto, o esa trayectoria que tenía, que cuando uno comenzaba simplemente con las vocales y terminaba con unos párrafos. ¿Se acuerdan? Unas pequeñas historias. Entonces uno podía leer en el libro y mirar el desarrollo personal. Entonces era muy atractivo en ese sentido. Muy sencillo, pero muy atractivo y muy significativo para la vida de tantos nosotros que aprendimos a leer así. ¿Bien? Entonces la enseñanza, por supuesto, es un sello cultural y es parte de la sociedad. Y en ese marco uno dice, bueno, la Biblia tiene algo que decir respecto de esto, respecto de lo que es la enseñanza. Yo voy a leer un pasaje que al parecer no está tan relacionado con eso, pero sí está muy relacionado. Lo escribió el rey David, ¿ya? Una persona que tuvo que someterse a la enseñanza de parte de Dios. Y ustedes se van a dar cuenta que la enseñanza no es simplemente una necesidad humana, sino que es voluntad de Dios. ¿Bien? Entonces, enseñar a otros es parte de la voluntad de Dios. Y en este pasaje lo que hace el rey David es tratar de demostrar lo que esa enseñanza significa para él. ¿Bien? Dice él, dichoso aquel a quien se le perdonan sus transgresiones, cuyos pecados son cubiertos. Dichoso aquel cuyo pecado el Señor no le toma en cuenta y en cuyo espíritu no hay engaño. Mientras guardé silencio, mis huesos se fueron consumiendo por mi gemir de todo el día. ¿Bien? Mi fuerza se fue debilitando como al calor del verano, porque día y noche tu mano pesaba sobre mí. Selah, dice ahí. Esa expresión en hebreo quiere decir como un silencio, un espacio de reflexión. Cada vez que ustedes lo leen en los salmos es porque lo que se está esperando quien escribe es que usted reflexione hasta ahí en lo que está escrito. O sea, que no siga leyendo si no ha reflexionado lo que acaba de decir. ¿Ya? Esa es la idea. Entonces, como un silencio en la lectura. Y se está pidiendo que la persona lea y trate de comprender para que después pueda continuar leyendo. Nosotros no lo vamos a hacer así exactamente, pero usted en casa hágalo. Es importante leer algo y reflexionarlo, ¿cierto? Internalizarlo. Entonces, por eso está la expresión ahí, Selah, y ustedes se van a dar cuenta que este pasaje es cortito, pero tiene varias veces esa expresión. Por eso está allí. Pero te confesé mi pecado y no te oculté mi maldad. Me dije, voy a confesar mis transgresiones al Señor y tú perdonaste la culpa de mi pecado. Selah. Silencio. Señor, comprendí lo que tú me querías enseñar y a raíz de esa enseñanza, entonces me di cuenta que necesitaba arrepentirme porque era culpable. Entonces decidí no ocultar mi pecado, sino que opté por confesártelo. Entonces, dice él, le confieso, voy a confesar mis transgresiones al Señor. Y ahí agrega, y tú perdonaste la culpa de mi pecado. Él está hablando de un proceso muy íntimo con Dios.
¿Ven? Dice, que te invoquen todos los fieles en momentos que puedas ser hallado. Caudalosas aguas podrán desbordarse, pero no los alcanzarán. Tú eres mi refugio. Tú me protegerás del peligro y me rodearás con cánticos de liberación. Selah. A raíz de que me arrepiento, pido perdón, voy a obtener tus beneficios, dice él. Vas a bendecir mi vida, vas a ser mi refugio, tú me vas a proteger, me vas a liberar. Otro momento de silencio. Es lo que el Señor ha hecho. Y después dice, el Señor dice. Esta es como él entiende la voz de Dios en medio de este proceso que él está viviendo. El Señor dice, yo te instruiré, yo te mostraré el camino que debes seguir, yo te daré consejos y velaré por ti. Para quienes están leyendo acá, estoy leyendo en versión NBI. ¿Bien? Lo leo nuevamente el versículo 8. El Señor dice, yo te instruiré, yo te mostraré el camino que debes seguir, yo te daré consejos y velaré por ti. Y Dios dice después, no seas como el mulo o el caballo, que no tienen discernimiento y cuyo brío hay que domar con brida y freno para acercarlos a ti. ¿Ven? Habla de alguien que entonces debe ser enseñable por parte de Dios. No seas como aquellos que hay que ponerle brida y freno, ¿cierto? Y en el fondo que tienen que aprender a la mala, eso quiere decir, ¿sí? Sino que sea una persona que actúe con discernimiento a partir de lo que Dios está haciendo en tu vida, del Dios que quiere hacer eso, instruirte, mostrar el camino, darte consejos y velar por ti. Muchos son los sufrimientos de los malvados, pero el gran amor del Señor envuelve a los que en Él confían. Alégrense ustedes los justos, regocíjense en el Señor, canten todos ustedes los de corazón sincero. Lindo salmo, ¿cierto? Hermoso salmo. Entonces, en este proceso nos muestra una persona que tiene lucha, que tiene duda, incertidumbre, y que necesita ser guiado y necesita ser enseñado. Necesita a alguien que ponga los ojos sobre él. Y en este contexto de su vida, con sus debilidades y su incertidumbre, lo que él hace es ir delante de Dios, y es Dios mismo el que se compromete a realizar este acompañamiento. ¿Bien? Ese acompañamiento de parte de Dios, ustedes lo van a encontrar repetido en innumerables ocasiones en la Escritura y se asemeja mucho a lo que es el proceso de enseñanza. El Dios que comunica, el Dios que da un mensaje, el Dios que acompaña, el Dios que corrige, el Dios que lleva a las personas hacia un propósito determinado. Un Dios que actúa integralmente en la vida de una persona para que finalmente esa persona entienda sus problemáticas, sus complejidades, entienda de qué cosas tiene que arrepentirse, busque al Señor y entonces aprenda, ¿cierto?, que el Señor es su refugio en todo tiempo. Allí, en medio de este discurso personal, tal vez de David, uno comienza a darse cuenta de esta actitud de parte de Dios de acompañar. Y ahí uno encuentra entonces los principios de lo que significa este acompañamiento y esta enseñanza. Después vamos a volver al pasaje, algo de historia. ¿Les parece? Bien. Este es un sello de una universidad muy antigua, estoy hablando ahí, dice 1552, para quienes pertenecen a la educación más moderna, la educación más antigua era bastante rígida y muy dura, ¿cierto? Sí, era muy, muy, muy rigurosa, y era rigurosa en términos incluso hasta violentos. Lo comenté algo de esto la semana pasada, pero esa expresión, la letra con sangre entra, era algo que se aplicaba en las personas, ¿sí? Y eso venía de tiempos muy antiguos. De hecho, ese es, como dije, el sello de una universidad donde habla justamente de la necesidad de castigar. ¿Se ve en la imagen que hay un niño en el regazo de un maestro que lo está a punto de golpear? ¿Sí? Ese era el sello del centro educativo. ¿Ven? Ese era el sello del centro educativo. Entonces, la idea de enseñar con sangre estaba muy marcada en la sociedad, digamos. Y por eso en aquellos tiempos los maestros tenían como una autoridad similar a la de los padres. O sea, el maestro podía castigar igual que castigaba a un padre, ¿cierto? Y los padres no decían mucho. Entonces, en aquellos años se generó una situación bastante compleja porque, además,
estábamos en un instante donde hace pocos años atrás había surgido ya los principios de la Reforma, 1517, Martín Lutero, ¿cierto? Ya que estamos a punto de recordar esa fecha también, se había generado una idea en la sociedad de que el poderío de la enseñanza, en este caso de la Iglesia Católica en aquel instante, se desarrollaba tal vez por este tipo de enseñanza. Y en realidad la gente tenía que aprender latín para poder recibir la enseñanza, era obligatorio. Los niños, por ejemplo, generalmente tenían 8 a 10 años de estudio de latín. ¿Bien? Y era muy tedioso para ellos. Era tedioso porque en realidad era enseñanza de lengua, de gramática, y no le enseñaba grandes aspectos de la vida. Entonces muchos de ellos no aprendían grandes cosas que les sirvieran para la vida. Era la crítica incluso de los educadores de aquel tiempo. ¿Bien? Pero se buscaba de alguna manera que los chicos se enfocaran en ese tipo de estudio. Y hasta que llegó un señor que se llama Jan Amos Komensky, dice ahí, en polaco, en alemán, el nombre es similar. Él nació en 1592, murió en 1670. Su nombre latinizado es Juan Amos Comenius o Comenio. ¿Lo han escuchado a él? ¿No? ¿Nada? ¿Absolutamente nada? Para que sepan, hay incluso colegios que llevan el nombre de él. ¿Ya? Y los profesores deberían haberlo escuchado porque este hombre fue el que transformó la educación. ¿Ya? Hasta ese instante, hasta antes que él comenzara a desarrollar sus teorías educativas, se enseñaba de la forma en que les dije. ¿Bien? Esta letra con sangre. Sin embargo, él escribió varios libros. Uno de ellos, tal vez más relevante, es Didáctica Magna. Tal vez alguno lo ha escuchado, es lectura obligatoria para algunos en algunas áreas. ¿Bien? La Didáctica Magna. Él desarrolló lo que se conoce como la educación pansófica, que significa educar en todo a todos. Él hablaba de universalizar la educación y hacerla accesible a todas las personas, pero no solamente lo que tuviese que ver con gramática o lenguaje, que tenía un cierto sentido para dominar la vida de las personas, sino que más bien él hablaba de educar en todo a todas las personas. Por eso se hablaba de esta educación pansófica. Él combatió el concepto de tabula rasa que venía de Aristóteles, el filósofo, ¿sí? Y enfatizó que la educación se trata más bien de abrir el entendimiento de las personas al mundo exterior para que fluya un arroyo, decía él, de sus propias mentes. Él cambió el concepto de tabula rasa. Tabula rasa es una expresión latín que significa como una pizarra en blanco. ¿Bien? Entonces la idea de pizarra en blanco es que el niño no sabe nada, no tiene herramienta, simplemente hay que enseñarle absolutamente todo. Esa era la idea. Sin embargo, Comenius comenzó a tener una mirada distinta. Él decía que algo había en los niños y en el ser humano, aún de pequeño, ¿cierto?, que permitía conectar con ellos y ayudarlos entonces a aprender de una manera diferente. Así es que él provocó un cambio. Para él la educación adecuada de los jóvenes, por ejemplo, no era solamente proveer información, sino que también el dar el acompañamiento necesario para aplicar esa información de forma sabia en el curso de la vida. ¿Ven? La educación, decía él, debe enfocarse en una formación integral que considera aspectos cognitivos, sociales y espirituales. No podía ser solamente una cuestión de información y no podía ser solamente a lo que apuntara a los temas cognitivos. Tenía que ir mucho más allá. Tenía que ir a lo social y tenía que ir a lo espiritual. El aporte de Comenio en la educación es muy amplio y es muy reconocido. Él, al menos 3 grandes cosas. Él era maestro, organizador de escuelas y de programas educativos. En al menos 3 países desarrolló los programas educativos. Él desarrolló lo que es la formulación de la teoría general de la educación y desarrolló, por supuesto, nuevos métodos educativos, de ahí la idea de didáctica. ¿Bien? De hecho, Comenio fue muy influyente en su tiempo, pero después fue olvidado en la historia. Al menos 350 años. Recién en el siglo XIX se retomaron sus enseñanzas y recién en el siglo XX se comenzaron a aplicar con mayor intensidad en todos los modelos educativos. Él escribió un libro que se llama Orbis Sensualium Pictus, que tiene que ver con imágenes como instrumentos pedagógicos. Eso fue totalmente innovador, porque en aquel tiempo los niños solamente aprendían lengua latina, por ejemplo, letras y gramática, por muchos años, algunos durante toda la vida. Él armó este librito que contenía unas 150 imágenes que abarcaban desde el ABC hasta Dios. ¿Se entiende lo del silabario hispanoamericano? ¿Sí? ¿Ven? Pasando por la naturaleza inerte, la botánica, la zoología, el ser humano y sus muchas actividades. Las palabras solo deben ser aprendidas y enseñadas, decía él, en su asociación con las cosas. Después de todo, ¿qué son las palabras, decía él, sino el vestido o la envoltura de las cosas? El creador del primer texto ilustrado para niños fue él. El primer texto ilustrado para niños en la historia lo confeccionó él. ¿Bien?
Y el origen del concepto lúdico o gamificación, los que son profes entienden esto, ¿cierto? La gamificación, utilizada hoy en día dentro de lo que es la educación, utilizar el juego como un medio para poder enseñar. Gamificación viene del game también, ¿cierto? En término inglés. Entonces, en inglés se usa mucho. Y esa es parte de su texto. Entonces, él ponía un animalito, por ejemplo, ponía el sonido que hacía el animal y explicaba con la frase de qué se trataba. El cordero bala, por ejemplo, ¿ven? B, dice ahí, arriba. ¿Ven? Agnus valus. Entonces, esas expresiones las iba explicando y creó este texto con 150 imágenes que te mostraban de todo. Todo tipo de cosas en la vida que los niños podían relacionar para poder aprender. Entonces, él hizo algo que nadie más había hecho en la historia. Acercó la educación de manera muy sencilla y simple a los niños de su tiempo. Así es que propuso que la educación también era una cuestión que abarcaba toda la vida. Él creía que el aprendizaje acompañaba la vida del ser humano y respondía entonces a algo constante. Todos podemos aprender en todo tiempo de nuestra vida. Eso es lo que planteaba, ¿no? Así es que él dividió la vida en 8 etapas, lo que él llamaba escuela, y habló, por ejemplo, de la escuela del nacimiento, y la escuela de niñez temprana. En esta etapa, él afirmaba que la familia tenía una labor esencial y sobre todo se enfocaba en la mamá. ¿Bien? Decía que la madre tenía la mayor responsabilidad en la formación cognitiva y espiritual del hijo. Todo lo que los hijos pudiesen de alguna manera aprender más adelante y desarrollar en su vida dependía en gran medida de lo que la mamá le enseñara en los primeros años de vida. Entonces, para él la escuela no comenzaba cuando el chico entraba al proceso académico. Iniciaba en la casa y iniciaba con la mamá, decía él, literalmente decía eso, ¿bien? Así es que hablaba de la escuela de nacimiento y la escuela de niñez temprana. La escuela de niñez, un poquito más arriba, la escuela de maduración, la escuela de juventud, la escuela de adultez, la escuela de edad avanzada y la escuela de preparación para la muerte, decía él. Bueno, no sé cómo le pondríamos eso a un nombre más amigable hoy día. Tendríamos que buscar algo, ¿cierto? Bueno, un nombre más amigable, pero se entiende el concepto de lo que él está desarrollando. Él está diciendo que el aprendizaje es parte de nuestra vida y nos acompaña toda la vida. Nunca dejamos de aprender, siempre hay oportunidad de crecer en algún área, ¿cierto? Y esto tiene que ver no solamente con una cuestión académica. Por eso algunos dicen que hay una diferencia entre educar y escolarizar. Alguna vez lo he dicho yo acá, ¿cierto? Las instituciones académicas te entregan escolarización, principios académicos, pero la educación comienza en casa y te acompaña toda la vida. Y somos responsables como familia, ¿cierto?, del desarrollo de nuestros hijos. Entonces, en su libro, al final, él ponía esta imagen, que es un maestro enseñándole a un niño. Y después, él decía esto: has visto un resumen de todas las cosas que se pueden mostrar y has aprendido las principales palabras del español y el latín. Ve ahora y lee otros buenos libros con diligencia y llegarás a ser erudito, sabio y piadoso. ¿Ven? ¿Por qué usaba estas expresiones? No son antojadizas. Él hablaba de obtener conocimiento, obtener la información, pero también hablaba de comprenderla y aplicarla en la vida. Pero no para aplicarla simplemente para fines egoístas o personales, sino para ser una persona piadosa. Y ese concepto, ser alguien piadoso, bondadoso, misericordioso, una buena persona, era un principio bíblico que había tomado, por supuesto, Comenio. Con eso quiere decir que es mucho más, tal vez, todo el proceso de educación que lo que nosotros estamos acostumbrados a ver. No solamente se trata de enseñar a una persona en una carrera determinada para que obtenga ciertos beneficios. Dicen que el mundo occidental, de alguna manera, ha hecho que toda la educación se enfoque en eso, se enfoque en términos productivos, en términos financieros, en términos económicos. No le enseñas a una persona, no le enseñan una carrera para que vea cómo puede servir a la sociedad, cómo puede autorrealizarse, cómo puede alcanzar propósitos, sino que simplemente se le enseña en términos comerciales, financieros, ¿sí?, económicos. ¿Qué puedo obtener de esto? ¿Qué puedo ganar de esto? Y mucha gente decide lo que quiere hacer en la vida tomando eso como parámetro, ¿sí? Lo cual también, por supuesto, es un error. Esto es mucho más, decía él, ¿cierto? Es para ser erudito, es para ser sabio y es para ser piadoso. ¿Cuál era la inspiración de Comenio? Bueno, uno, Jan Hus, para los que han estudiado algo de historia de la Iglesia, uno de los primeros mártires previo a la Reforma protestante. El maestro Hus, el hombre que quería llevar la palabra de Dios a todas las personas.
y que por causa justamente de democratizar, vamos a decir así, el acceso a la palabra de Dios, a la Biblia, finalmente fue quemado en una hoguera. ¿Ven? Y él marcó la vida de Comenio. Ya él había sido, por supuesto, una persona que ya varias decenas de años antes había vivido, pero había marcado la vida de él, porque Juan Hus marcó también los principios de la Reforma. La misma Reforma protestante, ¿sí?, le llevaron a pensar de que era necesario seguir insistiendo en que la palabra del Señor llegara a la vida de las personas. ¿Sí? A todos por igual. Enseñar todo a todas las personas no es algo que emerja, en el caso de Comenio, simplemente en un principio filosófico. Para él viene como un mandato divino, un ministerio, ¿cierto? Y por último, la última inspiración es la Biblia misma. ¿Por qué Juan Hus? ¿Por qué la Reforma Protestante? ¿Y por qué la Biblia? Porque este hombre, que es comparado en su tiempo con Descartes y otros más, a ese nivel de influencia, ¿cierto?, en la historia, y quien sentó las bases de lo que es la educación moderna, ya en Comenius, era pastor moravo, era una persona cristiana. Y él fue el que cambió el modelo de educación. Y el que hizo entonces y promovió la accesibilidad de las personas. ¿Por qué usaba la Biblia? Él enseñaba de todo tipo de contenido, pero ¿por qué usaba la Biblia? Porque para él la educación tenía que ser obviamente integral. Tú no podías formar a una persona para la vida en un área específica sin enseñarle qué era lo correcto, qué era lo bueno y qué era lo malo. Así es que había que enseñar y formar a una persona, por supuesto, en habilidades cognitivas, en habilidades técnicas, pero también había que enseñarle cómo ser una buena persona usando los valores absolutos de la palabra del Señor. Así es que él era pastor, ¿ven? Y fue el que transformó la educación. ¿Y por qué se usaba tanto el texto bíblico, como se usaba acá en Chile también con el sistema lancasteriano en algún tiempo? Porque obviamente el texto, la Biblia fue uno de los primeros textos en estar impreso, ¿cierto?, y que se podía compartir de manera masiva. Así es que la Biblia sirvió para que muchos en aquellos años aprendieran a leer y aprendieran a comprender también qué está bien y qué está mal. Así es que los principios cristianos, la palabra del Señor, han sido claves a través de la historia justamente para hacer algo que de alguna forma la educación de hoy está buscando. Se supone, y cada vez que tú escuchas acerca de la educación, hoy te dicen de que la educación trae libertad. Te dicen que la educación es absolutamente necesario porque eso es lo que va a transformar la sociedad o a transformar la vida de las personas. Pero no te dicen todo. Te hablan de la educación solamente en un marco específico. Y cada vez más se ha ido apartando de los principios que le dieron sentido a la educación a través de la historia. Y los principios cristianos, los valores absolutos contenidos en la palabra del Señor que le dieron peso y fundamento a la educación, están cada vez más apartados. Entonces, se le quiere enseñar a una persona hoy para que tenga o aprenda ciertas características, ¿cierto?, ciertas características sociales, pero no le está dando las herramientas para que entonces tenga su vida coherencia integral en términos espirituales. Así es que esta es la inspiración de él. Tomo eso como ejemplo, porque lo que ese hombre desarrolló tiene que ver con su comprensión de la palabra del Señor. Él quiso llevar enseñanza y la llevó, ¿cierto? La llevó motivado por lo que la palabra de Dios enseña. Es decir, la imagen de Dios está presente en todo ser humano. Y desde que nace entonces hay herramientas en cada ser humano para que puedan entender las cosas divinas y le puedas enseñar el camino del Señor. Esto lo han entendido muchas personas a través de la historia. Robert Rijkes, por ejemplo, en la revolución en Inglaterra industrial, cuando los niños quedaban abandonados en las calles, ¿sí?, cuando los niños quedaban fuera de la sociedad, entonces él dijo, desde una perspectiva cristiana, nosotros no podemos permitir que los niños queden sin formación. Y él entonces se acercó a esos niños, comenzó a reunirlos y ahí nace en la historia la escuela dominical. Nació en medio de la revolución industrial en Inglaterra con esos niños abandonados, con los niños de las calles. Cuando este hombre dijo, no puede ser que nadie se preocupe de estos niños y les dé alimento y les dé formación. Eso fue motivado desde una perspectiva cristiana. Y entonces se crean las escuelas dominicales. Y el Señor dice, miren cómo esto está presente en la esencia de quién es Dios. Yo te instruiré, yo te mostraré el camino que debes seguir, yo te daré consejos y velaré por ti.
¿Bien? Miren la primera. Yo te instruiré. Cada vez que ustedes ven este yo, es una definición de intenciones. No es una delegación, es una responsabilidad que Dios asume en esta conexión relacional que Dios tiene con las personas. Yo te instruiré. Aquí está. La instrucción entonces implica el desarrollo de la persona en inteligencia. Por supuesto, necesita la persona ciertas herramientas y dar instrucción presume entonces que en esa persona están las herramientas o hay que entregárselas para que la vaya desarrollando. Por supuesto, también considera la capacidad de comprensión. Cuando Dios dice yo te instruiré, significa que está dando la inteligencia, significa que está dando la capacidad de comprender, significa que está dando el contenido para que podamos reflexionar y significa que lo que busca finalmente es que nosotros podamos ejercer todo este aprendizaje y lo podamos aplicar con sabiduría. Yo te instruiré, dice el Señor, y te voy a dar todo lo necesario entonces para que alcances los propósitos adecuados para tu vida. Yo te instruiré, te daré inteligencia, capacidad de comprensión, te daré el contenido y entonces produciré en ti y te daré sabiduría. El instruir, ahí en el concepto hebreo con el que se escribe en el Antiguo Testamento, significa conducir a alguien para que piense de forma cuerda y de esta manera prospere en lo que emprenda, para que piense correctamente. Es buscar que alguien aprenda o reflexione desde los valores y parámetros correctos. No es que simplemente la persona piense lo que quiera o haga lo que quiera, no se trata de eso. Se trata de un Dios que se compromete para que las personas piensen la vida, entiendan la vida desde los valores y desde los parámetros correctos. Quiero que entiendan que esta también es la responsabilidad de cada uno de nosotros. Nosotros no podemos dejar también de guiar la vida de aquellos que han sido puestos, ¿cierto?, bajo nuestra influencia. Instruir implica buscar que alguien aprenda a aprender. De hecho, la idea está allí. Y por supuesto es algo que se aplica también en la educación moderna. Buscar que alguien aprenda a aprender de tal forma que pueda instruir a otros. No es solamente que haga algo sin que lo entienda, sino que aprenda el porqué, de tal manera que después pueda transformarse en un maestro o en un enseñador de otros. Y así se va reproduciendo a través de la historia esta idea de este ministerio de enseñanza. ¿Bien? Entonces el Señor dice, yo te instruiré. Y con eso está marcando una pauta esencial. Después dice, yo te mostraré el camino que debes seguir. La instrucción es lo primero, pero después es mostrar el camino. ¿Ven? Y mostrar el camino entonces implica intencionalidad, implica determinación, implica corrección y disciplina. Mostrar un camino. Y por supuesto implica orientación y propósito. De hecho, la expresión de mostrar el camino en el hebreo también, en el que está escrito el Salmo 32, significa apuntar o señalar hacia un objetivo. ¿Ven? Y eso es relevante. ¿Por qué? Porque muchas personas hoy piensan que la gente va a encontrar su camino así nomás. Y muchos padres hoy en día no se comprometen necesariamente con la formación de sus hijos. No les muestran hacia dónde. No apuntan el camino. No les muestran el objetivo. No son determinados ni intencionales a la hora de mostrarles hacia dónde es el camino. Tal vez es porque ellos mismos están en duda. Pero claramente el texto bíblico, en el marco de lo que es este perfil de enseñanza que nos va mostrando, es un yo te instruiré, que habla de un compromiso personal, pero también habla de mostrar el camino, de apuntar y señalar hacia un objetivo, y la expresión también significa esto, lanzar una flecha en una dirección determinada. Eso significa. ¿Ven? Mostrar el camino. ¿Hacia dónde? Tú no puedes simplemente decirle a una persona y ponerla allí y que elija hacia dónde quiera ir. Tienes que intencionalmente mostrarle hacia dónde. Tienes que mostrarle un rumbo. A veces es muy triste ver que padres, por ejemplo, abandonan, ¿cierto?, en el marco de lo que son intencionalmente las decisiones de los hijos, y los chicos a veces con 8, 9, 10 años ya están decidiendo simplemente qué quieren, sin un marco y sin una referencia. ¿Cómo va a terminar eso? Eso nunca termina bien. Entonces, la última expresión, yo te daré consejos y velaré por ti. Unido a la anterior, que tiene que ver con yo te mostraré el camino, ¿sí?, también es importante esta frase. ¿Por qué? Porque alguno puede decir, bueno, yo le muestro el camino y después él
que se arregla en el camino, ¿cierto? También pasa eso, o sea, digo, bueno, yo ya le dije para dónde, ¿cierto? Yo ya le dije dónde, ahora ya está grandecito, que se maneje. En Uruguay usan esa expresión, que se maneje, dicen, ¿cierto? Claro, ¿ven? Ya le mostré el camino, ahora es responsable, bueno, verá él. Pero fíjense que la expresión de la enseñanza va mucho más allá en este versículo. No es solamente mostrar el camino. Después dice, yo te daré consejos y velaré por ti. ¿No les parece eso mucho más intenso? ¿Más profundo? Entonces, no es solamente mostrar el camino. Dar consejos y velar implica disponibilidad y acompañamiento real. Implica establecimiento de límites. Porque en el dar consejos y en el velar está justamente este acompañamiento que implica establecer límites para las personas. Yo no puedo hablar de enseñanza si no soy capaz de establecer límites. Y no puedo esperar que los límites se conozcan simplemente en el marco de lo que es la experiencia. Algo más tiene que estar allí que me permita entonces prevenir ciertas situaciones. Dar consejos y velar implica cuidado y protección. ¿Ven? Cuidar el proceso, cuidar a la persona, proteger entonces y ayudar a que se libre del mal. Nosotros no podemos dejar al otro a expensas simplemente de los conflictos. Tenemos que guiar, tenemos que cuidar, tenemos que proteger. Y esto entonces apunta a un enfoque formativo integral de principio a fin. Pero si voy a lo que dije antes, que la enseñanza tiene que ver con toda la vida, en realidad esto es algo que debiese acompañarnos durante toda la vida también. Implica otorgar las herramientas para analizar y resolver situaciones de carácter complejo. Implica resolver una intriga. En el concepto hebreo, fíjense esto de dar consejo y velar, implica dar consejo pensando en resolver una intriga. Y se refiere a las complejidades de la vida, a cosas que son difíciles de enfrentar. Cuando alguien tiene que tomar alguien tiene que tomar consejo para resolver alguna duda, ¿sí? ¿Se acercan, por ejemplo, sus hijos a ustedes cuando tienen grandes complejidades? ¿A quién buscan cuando tienen que resolver grandes problemas? Cuando tienen dudas e incertidumbres existenciales, ¿se acercan a conversar con ustedes? ¿Les preguntan a ustedes? ¿Me preguntan a mí? Resolver una intriga, porque hay cosas muy complejas. Y hay cosas, por ejemplo, que parecen buenas, pero son malas. ¿Sí? Y a veces uno se da cuenta que los hijos, por ejemplo, no están viendo ciertos aspectos que son absolutamente necesarios de atender. Y a veces uno está viendo que algo está mal ahora y que va a terminar mal. ¿Sí? Entonces, si el Señor te ha dado sabiduría, herramienta, es para que también puedas guiar este proceso, resolver una intriga, encontrar el camino en un laberinto. También significa eso. Miren la expresión. ¿Ven? La vida a veces es como un laberinto, ¿cierto? Eso quiere decir. Pero quien acompaña y quien enseña da consejos y vela, y quiere decir entonces que ayuda a encontrar el camino en medio de un laberinto. Por lo mismo, promueve el pensamiento crítico y la resolución de conflictos. ¿Ven? Y ahí usa la expresión que está en la Reina Valera 1960, ahí no dice, yo te daré consejo y velaré por ti, ahí dice, sobre ti fijaré mis ojos. Y en el hebreo, fíjense que es muy enfático en eso de poner los ojos encima de. Entonces, la enseñanza empieza con un enfoque personal, una determinación. Sí, yo te voy a instruir. Y después, yo te voy a mostrar el camino. Y después dice, yo te daré consejo. Y después dice, y yo voy a poner mis ojos sobre ti. Aquí los chicos, los jóvenes se ríen porque yo los miro de lejos y le hago así. Entienden el mensaje inmediatamente y se ríen. ¿Ah? Cuando pasa algo, alguna cosa, dicen algo, entonces yo le digo, y se ríen. Pondré mis ojos sobre ti. ¿No les parece eso íntimo y personal y necesario? Y es Dios el que lo está diciendo. ¿Sabes qué? La vida tiene complejidades. Te voy a dar toda la herramienta, te voy a dar toda la instrucción que necesites, te voy a dar consejos, te voy a mostrar el camino, te voy a decir hacia dónde, te voy a acompañar. Pero mientras te acompaño, ¿sí? Aquí dice el Señor, te enseño todo y te doy todas las herramientas, pero no pienses que te voy a dejar solo. Jesús dice, yo voy a estar con ustedes todos los días hasta el fin del mundo, ¿cierto?
Piensen ustedes, Jesús está haciendo esto. ¿Sí? Mis ojos están en ti. ¿Y no es distinto que a uno lo dejen en la vida solo? Y que le digan, mira, no sé, rebúscatela o trata de resolver esto, trata de encontrar el camino. A alguien que diga, no, yo te voy a instruir porque yo sé lo que está bien y sé lo que está mal, ¿cierto? Yo te voy a instruir, yo te voy a acompañar, te voy a mostrar. No es solamente hablar, es mostrar una vida. Te voy a acompañar, yo te voy a dar consejos, es decir, cuando las cosas se pongan complicadas, voy a estar contigo. Así que quiero que tengas presente algo, nunca voy a dejar de mirarte. Mis ojos siempre van a estar sobre ti. ¿Por qué creen que David puso eso ahí, en el Salmo? Él había vivido una vida de pecado, se había equivocado muchas veces, y en este instante le escribe lo que el Señor mismo le muestra. El Señor le está diciendo, ¿sí? Yo vi lo que hiciste. Nunca he dejado de mirarte. Y si piensas que ahora me aparté, no, dice el Señor. Búscame, arrepiéntete, vuelve a mis caminos, porque mis ojos están fijos en ti. Te estoy mirando. ¿Y no le parece que eso genera un sentido de responsabilidad diferente? El Dios que me está mirando. Pero esto mismo es lo que se traspasa entonces a aquellos que asumen esta idea de la enseñanza. Por eso es algo tan maravilloso, algo tan profundo, algo tan personal y tan relacional. La enseñanza es parte del plan de Dios, porque Él mismo es un Dios que enseña todo el tiempo, es un Dios que acompaña, que da consejo, es un Dios que instruye y es un Dios que tiene puestos los ojos. Él define el parámetro y la forma en que se debe enseñar. Enseñar es plan de Dios. La enseñanza es un mandato de Dios. La enseñanza es por llamado de Dios. La enseñanza es por el don de Dios. ¿Ven? La enseñanza es determinante para ejercer otros ministerios. Por ejemplo, la Biblia usa la conjunción kai en el griego, que significa pastores y maestros. Eso quiere decir que un pastor siempre tiene que ser maestro. Un maestro no necesariamente es pastor, pero un pastor siempre tiene que ser maestro, apto para enseñar. Y si vas al Antiguo Testamento, los profetas en el Antiguo Testamento eran maestros. Vas entonces y avanza a los apóstoles, ¿cierto? En el Nuevo Testamento eran también maestros, porque hay que enseñar. La enseñanza es determinante para ejercer el ministerio, para todos aquellos que quieran ejercer el ministerio, pero en sí mismo la enseñanza es un desafío y un ministerio insustituible en la vida de la iglesia. Nosotros necesitamos maestros, necesitamos gente que quiera enseñar a otros. No solamente un conocimiento práctico, no solamente una cuestión que apunta a lo cognitivo. Necesitamos maestros que den su vida para que otras personas conozcan del Señor. Necesitamos personas que se comprometan de tal manera que sus vidas no sean impedimento para que otras personas conozcan del Señor y aprendan del Señor. Necesitamos maestros que se comprometan tanto con la vida de las personas, que estén dispuestos a decir, yo te voy a instruir, yo te voy a mostrar el camino, yo te voy a aconsejar y mis ojos van a estar puestos en ti. Es un compromiso personal y hoy en día más que nunca los maestros de la iglesia, los profesores de la escuela dominical, profesores de academia bíblica, todos aquellos que tenemos el privilegio de enseñar, tenemos que entender entonces esto desde la perspectiva y la dinámica de lo que la palabra de Dios nos está enseñando. Pero a la vez, ninguno de nosotros puede eximirse de la responsabilidad de lo que significa entonces enseñar la palabra del Señor. Ama al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con todas tus fuerzas. Debes comprometerte con todo tu ser a cumplir cada uno de estos mandatos que hoy te entrego. Repítelos a tus hijos una y otra vez. Quiero que noten nuevamente esto porque no quiero que pase de largo en la lectura. Dice acá primero, debes comprometerte con todo tu ser a cumplir cada uno de estos mandatos que hoy te entrego. Entonces, el que enseña tiene un compromiso, ¿cierto? El que enseña tiene un compromiso. El primer compromiso del que enseña es que él mismo debe comprometerse con todo su ser a cumplir los mandatos del Señor. Porque para hacer todo lo que dijimos, ¿cierto?, es necesario entonces una vida coherente. Repítelos a tus hijos una y otra vez. Habla de ellos en tus conversaciones cuando estés en tu casa y cuando vayas por el camino, cuando te acuestes y cuando te levantes. Átalos a tus manos y llévalos sobre la frente como un recordatorio.
Escríbelos en los marcos de la entrada de tu casa y sobre las puertas de la ciudad. Condúcelo. Y cuando ahí dice átalo a tus manos, no se refiere a los niños, porque hoy día uno ve a los niños medio amarrados algunos, ¿cierto? No se refiere entonces a los mandamientos, ¿cierto? En ese sentido, para poder entonces comunicar adecuadamente. Jesús dijo, miren, la voluntad de Dios en el Antiguo Testamento. Jesús dijo, id y haced discípulos de todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y aquí que yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. El ministerio de Jesús fue un ministerio de enseñanza. Usó todas las herramientas posibles para poder enseñar. ¿Qué decía la gente cuando escuchaba a Jesús? Decía, esta persona tiene autoridad, es distinta, es una persona comprometida con aquellos que está enseñando. Es una persona entonces, ¿cierto?, que no solamente habla o dice algo, es una persona que vive, es una persona que comparte entonces con su propia experiencia y con sus hechos de vida la convicción que viene de parte de Dios. Así es que Dios habla de enseñanza, Jesús habla de enseñanza y la iglesia después también lo interpreta exactamente de la misma manera. La semana pasada hablamos de Pablo y Timoteo y aquí está otra expresión en la misma carta. Tú pues, hijo mío, esfuérzate en la gracia que es en Cristo Jesús. Lo que has oído de mí, ante muchos testigos, esto encarga a hombres fieles que sean idóneos para enseñar también a otros. La voluntad de Dios no ha cambiado absolutamente en nada. Enseñanza en el Antiguo, enseñanza en la vida de Jesús, enseñanza en la vida de la iglesia y compartir entonces desde todo punto de vista, instruir, aconsejar, mostrar el camino, ¿cierto? Y velar, poner los ojos como un parámetro constante de lo que significa entonces compartir la enseñanza. Hoy en día necesitamos, para que se siga desarrollando la misión de la iglesia, personas que asuman el ministerio de enseñanza y lo hagan con integralidad. Que entiendan que esto es realmente importante, que entiendan y que vivan entonces con una profunda devoción y con una profunda convicción el privilegio de enseñar a otros. En la Biblia tenemos innumerables ejemplos, en la vida de la iglesia tenemos innumerables ejemplos. Y hoy, en esta sociedad, en medio de la cultura que estamos viviendo, tan apartada de los valores fundamentales, necesitamos más que nunca maestros, profesores, personas que quieran enseñar la palabra del Señor. Aquel que se comprometa en su casa, el que se comprometa, por supuesto, en su familia, pero también de manera formal, maestros y profesores que en esta iglesia enseñen la palabra del Señor. Tenga con mucho respeto a aquellos que se esfuerzan toda la semana por enseñar la palabra del Señor. Aquí hay hermanos y hermanas que todas las semanas están preparando temas y trabajando y estudiando y comprando libros y leyendo y esforzándose y cuidando sus vidas para poder entonces ser un vínculo de enseñanza para nuestros niños. Ténganlos en sumo honor, porque no es algo menor lo que están haciendo. Están cumpliendo entonces con el mandato del Señor. Y que el Señor nos bendiga con nuevos maestros y con nuevos profesores. Que el Señor nos dé cada día más personas que amen la palabra del Señor, que tal vez no lo asuman formalmente, pero que en todo sentido sean intencionales y determinados para enseñar la palabra de Dios, primero en sus casas, y que el Señor a esta iglesia le dé cada día profesores que amen la palabra del Señor. ¿Es posible la vocación del ministerio y la enseñanza bíblica? Hoy sí, es posible. El Dios que nos llamó y el Dios que nos ha invitado con estos parámetros a ejercer la enseñanza, por supuesto está hoy presente en medio nuestro. Y está llamando a hombres y mujeres. Si usted tiene el don de la enseñanza y ya lo sabe, si usted ha enseñado y ya sabe que el Señor le usa para enseñar, no deje aparcado ese don, porque hoy en día lo necesitamos. Necesitamos a esas personas a las que Dios ha llamado y necesitamos a esas personas a las que Dios ha capacitado para enseñar. Es esencial en la vida de la iglesia. Por favor, en el nombre del Señor. Si usted se da cuenta que está teniendo dones en este sentido, a lo mejor está llegando a la vida de la iglesia, preocúpese de estudiar, preocúpese de prepararse, aprenda de otros que llevan más tiempo con usted, pero no deje de lado el don de la enseñanza, porque es una de las cosas más relevantes en la vida de la iglesia hoy. Si el Señor lo llamó, sea obediente a la voz de Dios. El Señor es bueno, su amor inagotable permanece para siempre y su fidelidad continúa de generación en generación. Amén.
Oremos delante de la presencia del Señor. Gracias, Padre.